Soy Omar Mariluz y este es un programa especial para el canal de YouTube de Gestión. Vamos a hablar y analizar algunos puntos claves del mensaje de la presidenta Dina Boluarte, un mensaje importante que ha anunciado. Tiene que ver con la empresa estatal Petroperú, la petrolera nacional. La presidenta Boluarte en su mensaje 28 de julio, en su extenso mensaje de 28 de julio, ha anunciado, ojo, un acuerdo con Petroecuador, es decir, Petroperú en alianza con Petroecuador para la compra de petróleo sin intermediarios privados. Y además, otro anuncio importante, se va a utilizar en este acuerdo el oleoducto norperuano, un oleoducto además que ha sufrido muchos ataques, un oleoducto que necesita mayor inversión, pero la gran pregunta en este momento es cuáles son las expectativas para Petroperú en base a este acuerdo con Petroecuador, en base a una alianza, entendemos, de dos países hermanos que quieren potenciar la explotación, producción de petróleo. Para analizar esa situación y los alcances de este acuerdo, teniendo en cuenta la situación compleja, la difícil situación financiera por la que atraviesa en este momento Petroperú, estamos con el ingeniero Aurelio Ochoa, exdirector de Petroperú, expresidente de Perú Petro, a quien le agradezco por acompañarnos. Ingeniero, ¿de qué iría este acuerdo? ¿De qué iría el acuerdo entre Petroperú y Petroecuador? Bueno, el primero de lo que se ha anunciado es que la refinería, los productos de la nueva refinería de Talara, en parte irían hacia el Ecuador. En otras palabras, serviría como una especie de maquila la refinería de Talara, la nueva, porque tiene un excedente en este momento de refinación. Más o menos en este momento debe estar refinando entre 65.000 y 70.000 barriles diarios, pero la capacidad de la refinería de la nueva refinería de Talara es de 95.000 barriles diarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No puede acumular sus productos porque lógicamente no hay pues una capacidad ilimitada, ¿no? Para que los productos puedan almacenarse. Entonces, como el mercado que tiene Petroperú está bordeando todavía el 30%, alrededor del 29-30%, entonces no puede captar, digamos, toda esa producción en el mercado local. Entonces, lógicamente eso va en desmedro de su economía, me refiero a la economía de la empresa Petroperú. Entonces, esta es una buena salida precisamente para que parte de esa producción de la refinería de Talara pueda derivarse en este caso hacia el Ecuador, que justamente es en este momento es deficitario a la vez que nosotros, deficitario en lo que es capacidad de refinación, no en producción, porque ellos están produciendo alrededor de 500.000 barriles, lógicamente nosotros estamos menos del 10% de esa cifra, ¿no? 45, 46.000 barriles. Entonces, es una especie de complementación entre ambas empresas en este caso. Ahora, esto no es novedoso, eso también habría que aclarar. Estos convenios hace 15, 20 años ya se vienen mencionando, eso también es bueno mencionar, incluyendo el oleoducto norperuano. ¿Por qué? Porque ellos tienen en la frontera cercana a Perú, ellos tienen yacimientos de petróleo que justamente, digamos, llevarlos a la costa para ellos es un problema en este momento porque no llega el oleoducto ecuatoriano hasta esa zona donde se produce este petróleo pesado en el Ecuador. Y está bastante cerca, decíamos en este caso, de la frontera con Perú y muy cerca, lógicamente, del oleoducto norperuano en el ramal norte, precisamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lógicamente hay que hacer una construcción de infraestructura para que pueda, en este caso, ligarse, conectarse con el oleoducto norperuano. Pero a la vez, lógicamente, lo que tiene que verse es la parte fundamental, es lo que es el mantenimiento del oleoducto norperuano. Como decía, ya años atrás se había visto esta posibilidad, pero cuando el Ecuador vio, digamos, los atentados hacia el oleoducto norperuano, dijo, no puedo arriesgarme en este caso, ¿no?, a una evacuación que podría interrumpirse en cualquier momento. Entonces, por esa razón no siguió adelante. Pero ahora suponemos que, digamos, con lo que se ha anunciado, se tomen las precauciones del caso de tal manera que pueda evacuarse el petróleo ecuatoriano a través del oleoducto norperuano. Pero todavía falta, como decíamos, infraestructura a instalar en este caso. Pero con relación a la parte de la refinación, eso es interesante, porque ya, digamos, en este momento el crudo ecuatoriano llega a la costa sin ningún problema
Entonces, y lógicamente es un exportador mundial, recordemos el Ecuador, ¿no es cierto?, con 500.000 barriles diarios. Entonces, que excede en este caso su consumo, ¿no? Pero en cambio nosotros estamos a la inversa, tenemos una refinería que no está trabajando todavía al 100% porque precisamente, digamos, tiene la falencia del mercado que no ha todavía, el mercado local, me refiero al peruano, que todavía no ha logrado, digamos, avanzar más allá del 30%. Entonces, tenemos productos que podrían producirse, pero que su venta podría no ser tan comercial en este caso. Entonces, esto se complementa, decíamos, porque ya existe la refinería, está funcionando, ¿no es cierto? Y a la vez hay suficiente crudo en el Ecuador que puede ser procesado en nuestra refinería de Talara. En esta primera gran idea. Es decir, claramente Ecuador está en otro nivel de producción de petróleo que el Perú. Ellos, y usted lo decía, digamos, están 10 veces, producen 10 veces más petróleo de lo que produce el Perú en este momento. Sin embargo, y esto es diferente, su capacidad de refinar ese petróleo, de darle valor agregado a ese petróleo para que, entiendo, se convierta en combustible, es limitado. Y justamente nosotros hoy tenemos espacio en la nueva refinería de Talara para tomar el petróleo ecuatoriano, refinar parte de ese petróleo ecuatoriano y venderlo en el mercado peruano o devolvérselo refinado al Ecuador. ¿Cuál sería un poco el modelo Claro. de negocio ahí? Bueno, el negocio precisamente es que nosotros refinaríamos su petróleo y le venderíamos el producto en tanto nosotros vayamos ampliando, digamos, la cobertura del mercado local, porque en este momento, decíamos, tan solamente ha recuperado cerca del 30% Petroperú, que antes tenía el 50-52%, ¿no? Entonces todavía tiene, digamos, un camino por recorrer Petroperú. Pero en este caso ya tendría su mercado, pues, bastante cerca, mucho más cerca que Lima, ¿no es cierto?, el caso de Guayaquil. Entonces, eso le permitiría precisamente a Petroperú refinar ese petróleo, vendérselo a, a Petroecuador, ¿no es cierto? Y lógicamente, pues sería un buen negocio para ambos en este caso, ¿no? Para ambos, porque ya Ecuador no estaría vendiendo crudo, o sea, petróleo crudo al exterior, sino en este caso estaría refinando parte, no una, probablemente unos 30.000 barriles, algo en promedio aproximadamente, pero algo es algo para la economía de ambas empresas, obviamente. Ahora, sin embargo, le pregunto, y entra la parte técnica que también es sumamente importante, la nueva refinería de Talara, hoy por hoy técnicamente está en condiciones de llegar a su máximo de capacidad. Se lo pregunto porque la propia Petroperú ha comunicado que ha tenido una serie de problemas en este primer semestre, viene con una serie de problemas desde el año pasado, la famosa unidad de Flexicoking que no está trabajando al 100%, es decir, técnicamente la refinería de Talara ha superado todos los problemas técnicos para llegar a una capacidad de refinamiento que se busca al 100%? En este momento sí, ya la refinería está, digamos, trabajando, o sea, no en toda su capacidad, ya hemos visto por el tema este del mercado, ¿no? Porque la capacidad de almacenamiento es limitada, en consecuencia no puede seguir acumulando productos Petroperú, ¿no es cierto? Porque su mercado todavía es limitado. Entonces, pero como refinería ya está en este momento ya, digamos, operativa en un 100%, o sea, operativa en un 100% la capacidad de refinación, pero no refina, ¿cierto? Porque justamente la falta de mercado, porque resulta un poco antieconómico, en otras palabras, entonces lógicamente tiene otros competidores en el exterior, pero si en este caso tiene un proveedor de petróleo, ¿no es cierto?, cercano, en este caso muy cerca de Talara está pues Guayaquil, pero adicionalmente tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de venderle a ese propietario del crudo, que es el Ecuador, Petroecuador. Lógicamente, como decía, ambas empresas se beneficiarían, ¿no? Claro, Se pero beneficiarán. mi duda más allá digamos, la demanda de mercado, que es totalmente entendible, era
si desde el punto de vista de la ingeniería está todo resuelto, si ya no hay ninguna limitación que pueda poner en complicación, incluso en riesgo, la propia seguridad de la refinería. Usted recordará que Gestión hizo pública unas cartas de ExxonMobil que decían que tengan cuidado a los técnicos de Petroperú, de cómo se estaban haciendo determinados trabajos dentro de la unidad Flexicoking. Todo eso ya se superó, Sí, ya la refinería sí. está ok. Así es, así es, así es. En este momento ya, inclusive con el visto bueno de ExxonMobil, porque lógicamente han tomado en consideración estrictamente las recomendaciones de ExxonMobil, que es la dueña de la patente del Flexicoking, ¿no? Entonces ya, digamos, de un inicio generalmente en las refinerías nuevas ocurre algo parecido, ¿no? O sea, no es una novedad. Entonces, en el mundo petrolero ya se sabe que eso ocurre al inicio de la operación, pero si esto se prolonga, se extiende, allí lógicamente ya es algo anormal. En este caso ya tiene varios meses, ¿no? Entonces funcionando, pero el tema es justamente el mercado, ¿no? Que todavía es limitado el mercado que tiene Petroperú. Entonces, evidentemente lo que, digamos, esta es una excelente solución, ¿no es cierto? Porque es una complementariedad entre ambas. Una que tiene limitaciones de refinación, me refiero al Ecuador, ¿no? Y el otro, Petroperú, que tiene más bien un excedente en su capacidad de refinación, porque como decíamos, en este momento está refinando entre 65 y 70 mil barriles o 75 mil barriles, pero no los 95 mil, que es la capacidad de la refinería, de la nueva refinería de Talara. Entonces, como digo, es una buena noticia, mejor dicho, es una noticia que ya antes, inclusive con la antigua refinería de Lara, la antigua que era de una capacidad de 65 mil barriles, había también ese convenio, esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahora que ya es una refinería nueva, ¿no es cierto? Y que puede destilar productos que lógicamente la anterior tenía limitaciones, entonces me parece que es buen momento de haber llegado a este acuerdo. Lo que esperemos es que no solamente se quede en la parte de la refinación, ¿no? Sino que vaya más allá, como se ha mencionado, el caso del oleoducto norperuano, porque muy bien, un Ingeniero, cliente como Petroecuador podría financiar el mantenimiento del oleoducto norperuano. ahí me quiero detener, me parece otro punto clave importantísimo, ¿no? El oleoducto norperuano. Hemos escuchado además durante varios años, incluso hemos conversado de esto con usted en algún momento, de la demanda de inversión que necesita este oleoducto para ser funcional y además para proteger la infraestructura a lo largo del tiempo. Este acuerdo, cómo potencia justamente esa infraestructura, que hoy por hoy necesita también un proceso de modernización, entiendo. Sí, 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 claro. Efectivamente necesita, digamos, un proceso de modernización, pero lo que hay que también es, digamos, señalar que un oleoducto de esta naturaleza puede, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hay oleoductos que tienen más de 100 años, ¿no? Y siguen funcionando, lógicamente con un buen mantenimiento, ¿no? Eso es cierto. Entonces, en el caso nuestro, a veces hay algunas voces que señalan que ya este oleoducto es muy antiguo, que ya debe desecharse, que habría que construir otro. La verdad no es así, no algo parecido a lo que está ocurriendo con los trenes, con el tren este de Lima Chosica, ¿no? Entonces que tiene pues para más de 100 años y ahorita están circulando en Estados Unidos, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Entonces, regresando a la parte del oleoducto, sí necesita un mantenimiento. Ahora, el tema es quién hace o quién va a hacer el mantenimiento, porque ¿qué pasa? Este es un activo crítico que es propiedad no de Petroperú en realidad, este es un activo crítico propiedad del Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Petroperú está asumiendo, en este caso, el mantenimiento preventivo, en fin, pero digamos, de todas maneras limitado, y está, digamos, invirtiendo alrededor de 100 millones de dólares anuales precisamente para poder operar, tener operativo el oleoducto norperuano. Y eso, por ejemplo, le correspondería al Estado, o sea, el presupuesto digamos, del Estado, pero no de Petroperú. Entonces, eso también va en desmedro de su economía. Ahora, el asunto es que ahora con este acuerdo, muy bien, por eso le decía al inicio, muy bien podría financiarse precisamente un mantenimiento mayor, por ejemplo, ¿no? Cuando ya uno sabe que va a tener un cliente de la talla de Petroecuador, porque no va a transportar, pues en este caso, 10.000 barriles, 20.000 barriles, como son los que nosotros producimos en nuestro campo. Una miseria, ¿no? Son alrededor de 22.000 barriles, por decir. Entonces,
estamos hablando, recordemos que el oleoducto norperuano tiene una capacidad de 200.000 barriles diarios y puede ser ampliado inclusive al doble. Ojo, con cambiar en este caso las compresoras, en fin, pero en este momento tiene una capacidad, ojo, de 200.000 barriles, que nunca lamentablemente los ha transportado, nunca, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Es una capacidad ociosa en este momento. Entonces, de ingresar Petroecuador, lógicamente, no transportaría pues 10.000 barriles, 20.000, no podríamos estar hablando inclusive, no sé, de 40, 50.000 barriles o más. Entonces, sería una vía de evacuación del petróleo ecuatoriano. Y alguna vez, ojalá encontremos en el caso de Perú, ¿no es cierto?, el petróleo peruano a la vez, ¿no? Entonces, felizmente tenemos una infraestructura, ¿no es cierto?, que está operativa, ¿no?, pero que requiere, como usted lo señalaba, un mantenimiento, ¿no es cierto?, un mantenimiento mayor inclusive, pero que lo justificaría siempre y cuando se transporte más petróleo. Entonces, ahí viene la figura entonces de Petroecuador. Petroecuador llenaría ese vacío, no el petróleo peruano todavía por el momento, pero sí el petróleo ecuatoriano, ¿no? Entonces, financiaría precisamente y bajaría los costos, obviamente, de ese, digamos, de ese costo que pueda tener por el transporte por barril, y lógicamente sería, digamos, para Petroecuador, por ejemplo, sería muy beneficioso, y lógicamente para nosotros, o sea, para Petroperú. Estaba revisando una información y lo que se señala es que para modernizar un proyecto de modernización del oleoducto norperuano podría demandar, y esta es data de la propia Petroperú, demandar entre 600 millones, me parece que en el escenario más optimista o más conservador, pero podría llegar hasta los 1.200 millones de dólares. Es toda una inversión aparte que se necesitaría para ese oleoducto. Claro, bueno, en realidad el hablar de 1.200 millones me parece que eso sería ya reemplazar pues gran parte del, ¿no?, del ducto, en fin, entonces ya más bien yo diría que no sería optimista, sería más bien un poco pesimista quizá el que lo ha mencionado. Entonces, que podría lógicamente llegar a esos niveles dependiendo cuál va a ser, digamos, la metodología a utilizar para reemplazar tubería, por ejemplo, que podría estar en este momento superficial y quiere, digamos, enterrarse, por decir, ¿no? Entonces podría eso. Pero me parece que esa suma, no creo que la haya mencionado Petroperú, ¿eh? Pero en fin, de todas maneras me parece, digamos, un poco exagerado quizás. Pero aún así, suponiendo, en el peor de los casos, yo diría pesimistamente ya, no optimistamente, aún así eso podría pagarse precisamente con el transporte, ¿no? Con el transporte de petróleo, pero petróleo pues no en los volúmenes que en este momento producimos nosotros en la selva. Entonces tendríamos que utilizarlo por lo menos, digamos, la mitad de la capacidad del oleoducto que podamos nosotros utilizar, pagaría eso de lejos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. El tema es conseguir precisamente que transporten, ¿no es cierto? Si las empresas que están localizadas en Perú no desean en este momento transportar, como sabemos, precisamente por el riesgo de las interrupciones, entonces menos lo podría hacer el Petroecuador. Entonces lo que tenemos que convencer a Petroecuador es que, digamos, nosotros sí vamos a apostar por un mantenimiento mayor y que lógicamente se pagaría con la propia, el Pero, propio peaje, en este caso, ¿no?, de transporte. pero digamos, solo para cerrar el tema del oleoducto, sin la modernización y solo con el mantenimiento, igual se puede materializar este acuerdo con el Ecuador. Es decir, el oleoducto hoy por hoy también es funcional para materializar el acuerdo. En este momento está operativo, o sea, sí puede transportar. El tema es que tienen que preverse, por ejemplo, estos temas de los atentados, ¿no? Entonces, allí sí el gobierno sabe que es su activo, un activo crítico, entonces tiene que poner, digamos, digamos, un paralelo, ¿no? Exigiendo en este caso a la Fuerza Armada o policiales, porque justo cuando se trata de activos críticos, ¿no?, es obligación por ley, ¿no es cierto? Entonces tiene que velar el Estado a través de su fuerza armada o policiales para velar. Eso es en cualquier parte del mundo, ¿eh?, incluyendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Allí, por ejemplo, tiene que intervenir ya el Estado. O sea, creo que con este mensaje que ha dado la presidenta, es el momento precisamente en que ya se tome acción, ¿no es cierto?, con relación a cómo se va a proteger, ¿no es cierto?, en este caso de los atentados a que está expuesto el oleoducto norperuano. De lo contrario, no vamos a convencer
¿no es cierto?, a Petroecuador, porque dirá, oye, si no me garantizas que haya un flujo continuo, ¿yo cómo voy a invertir en construir el ductito, pequeño ducto, unos Ingeniero, cientos de y, kilómetros entre Petroecuador y Perú? y volviendo al mercado peruano, claro, lo que se señala es que venga el petróleo ecuatoriano para refinarlo en Talara y que este petróleo vuelva a través del oleoducto al Ecuador, porque hay No, esa no, no, necesidad. disculpe, Omar, no, no, no a través del oleoducto. No, allí ya, digamos, una vez que está en la refinería de Talara, se da por barco hacia Guayaquil. Hacia Guayaquil. Pero por qué Petroperú no intenta recuperar el mercado que en algún momento tuvo? Hoy me parece la presidenta y el propio ingeniero Narváez, presidente de Petroperú, señalaban que la participación de mercado de Petroperú ha vuelto al 30%, es decir, pasó de 25, que creo que fue el momento más bajo, al 30%. Pero en algún momento la participación de Petroperú era prácticamente el 50% del mercado. ¿Por Claro. qué no apostar por seguir ganando participación de mercado en el Perú? No, definitivamente ese es el objetivo de Petroperú. O sea, tiene que recuperar mercado y en ese trabajo están. Ellos han ofrecido que este año, mejor dicho, el próximo año, este año debería cerrar en 30% aproximadamente, ¿no? El año 2025. Pero el año 2026 podríamos estar hablando de un 33-34%. Entonces va a ser una recuperación lenta. Pero felizmente parece que están bastante agresivos y me parece eso es positivo con relación a la recuperación de las empresas mineras, que es a las que ha perdido prácticamente, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, porque son pues grandes consumidores. Entonces, lógicamente, es obvio que la prioridad será el mercado peruano, ¿no? Entonces, ese es su objetivo. Pero mientras ello recupere, obviamente es una buena medida la de, en este caso, refinar para el Ecuador. Al Ecuador le da lo mismo al final, ¿no? Porque de todas maneras, si no tiene el petróleo refinado, pues va a tener el petróleo crudo para vender, porque es un exportador a nivel mundial, ¿no? Ingeniero, el tema de la situación financiera de Petroperú, es decir, los planes son auspiciosos, tenemos una refinería gigantesca que costó 6.500 millones de dólares, pero bueno, lo que tenemos es una situación financiera muy Sí. compleja, muy difícil, donde le acaban de postergar un pago de deudas del Banco de la Nación, el MEF habla de reestructuración financiera, la presidenta habla de que el horizonte es positivo. Yo le pregunto desde el punto de vista técnico-financiero, ya, si efectivamente Petroperú va a empezar a sacar la cabeza y en cuánto tiempo, porque hoy los resultados siguen siendo negativos. Hoy la Así es. propia auditora PricewaterhouseCoopers le dice, oye, no sé cómo estás, no sé cómo estás viva, prácticamente le ha dicho en su último informe auditado, ¿no? Pero también a la vez esa auditora le dijo que, y es la que en cierta manera indirectamente ha sugerido para la cuestión esta de la garantía del Estado, en fin, ¿no? Entonces, como ya se ha dado en cierta manera, bueno, o está por darse en todo caso, porque no se anunció oficialmente, entonces eso permitiría garantizar precisamente la viabilidad económico-financiera de la empresa, ¿no? Porque ya en este caso hay un garante corporativo, en este caso el dueño, que es el Estado peruano. Entonces, eso lógicamente va a viabilizar, porque inclusive los créditos que pueda obtener Petroperú se van a facilitar, ¿no? Porque ya digamos, no está solo como anteriormente era. Inclusive las acreencias que tenía y tiene con el propio Estado peruano, lógicamente es obvio, ¿no? Es lógico inferir. Los extranjeros decían, oye, si el propio Estado te está que te cobra y no puedes pagar, ¿qué me vas a pagar a mí? Entonces es obvio la preocupación. En este caso, si eso ha sido resuelto, y en cierta manera, en forma indirecta, es que Price señalaba precisamente esa parte, ¿no? De la garantía corporativa por parte del Estado peruano. Entonces, si se soluciona eso, creo que hay viabilidad, y en este caso, con este acuerdo que estamos comentando con Petroecuador, y la recuperación, la que usted señalaba respecto al mercado peruano, que esa es su prioridad. O sea, por lo menos ha avanzado algo, no ha llegado todavía al 30%, pero está, digamos, muy cerca de ello, ¿no? Y ya estamos en julio 2025, entonces suponemos que sí van a lograr, digamos, ese objetivo, pero esa es una parte de los objetivos. Y ahí viene la parte, por ejemplo, de la famosa reestructuración. Felizmente, justo después de la última entrevista que tuvo a bien hacerle usted,
Se habló, ¿se recuerda usted cuando dijimos lo importante, en este caso es la parte de la reestructuración de, ¿no? de la empresa, tiene que contar todo lo más antes posible, el caso de la, ¿cómo se llama esto? De la famosa auditoría forense, ¿no? La reducción de personal. Entonces, al parecer, ya por lo pronto han sometido a concurso este asunto de la reestructuración. Y eso es positivo, me parece. Pero ahora, ¿quién va a hacer seguimiento? Eso también habría que ver. ¿Quién va a hacer el seguimiento? ¿No? Porque al final no solamente es dejar libre al reestructurador, sino en este caso, ¿quién va a hacerse el seguimiento? No sé, debe formarse un comité, algo por el estilo. Pero la otra es la famosa auditoría forense. Eso, por ejemplo, está pendiente, ¿no? Entonces no se ha dicho nada con relación a la auditoría forense todavía, ¿no? Entonces hay que averiguar qué es lo que ha pasado con Petroperú, porque hay gente que, por ejemplo, está, digamos, cantando o bailando, no sé si bailando, pero por lo menos cantando, en que no se ha sancionado, por ejemplo, con relación a lo que ha sido la refinería antigua, la refinería de Talara, que estaba operativa y Petroperú había invertido mucho dinero en justamente, digamos, modernizarla y después se abandonó, o sea, sí, digamos, sabiendo de que una refinería operativa, se desarmó la refinería, entonces eso tiene que sancionarse, porque así está pasando desapercibido ese tema, ¿no? Entonces esperemos que esto, de todas maneras, se corrija. Y la otra, lógicamente, es con relación al personal. Definitivamente en Petroperú hay exceso de personal en este momento, ¿no? Entonces, ya no hablamos de los sueldos, porque de todas maneras los sueldos, digamos, están dentro de lo que es la industria del petróleo, pero en lo que corresponde a la parte, digamos, de personal. Entonces, eso, por ejemplo, está pendiente y no se ha mencionado nada en lo que ha sido, digamos, los pronunciamientos de las actuales autoridades de Petroperú. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias, como siempre, al ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro y además director en Petroperú, siempre con el análisis técnico sobre la situación del mercado de hidrocarburos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en el canal de YouTube de Gestión sobre el futuro de la petrolera estatal, una de las empresas más grandes del Perú, que hoy, según en boca de la presidenta Dina Boluarte, anuncia un acuerdo con Petroecuador, que vamos a ver cómo se materializa este acuerdo en los próximos meses, según lo que dice muy claramente el ingeniero Aurelio Ochoa. Sería un ganar-ganar tanto para el mercado peruano como para el mercado ecuatoriano. Que tengan una excelente tarde.